Hermano, Buenas tardes, hermanos. Qué hermoso momento de poder alabar, bendecir al Señor juntos. Es una bendición, mis hermanos, poder honrar y poder adorar al Señor. Les saludo en el amor del Señor. Que bendición poder hoy nuevamente estar conectados para aprender de la palabra del Señor, para alimentarnos, para alentarnos, para poder gozarnos también, al poder saludarnos por los chats que tenemos en línea. Les amo, hermanos, que el Señor les guarde. Vamos a la palabra del Señor. Antes de ir a la palabra del Señor, hagamos una oración. Me invito a hacer una pequeña oración. Eterno Padre Celestial, esta tarde clamamos a usted, le damos gracias, Señor. Gracias por su amor, por la bendición de poder conectarnos y aprender de ustedes, Señor, en la alabanza, en el devocional, y ahora compartir y aprender de su palabra. Sea su Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, sea su Espíritu Santo el que nos dé luz y nos pueda dar entendimiento, Señor, para poder serte fiel, Padre, poder amarte y poder guardar tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre. Toma el dominio, siga tomando el dominio de este servicio, usted sea el centro, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Te invito, hermano, a que leamos juntos la palabra del Señor, que está en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, hermanos, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. El apóstol le escribía a la iglesia de Tesalonicenses y le decía que los animaba y los instaba a estar firmes en la palabra del Señor, a estar firmes en la doctrina que Él mismo les había enseñado, les compartía, tanto en la carta anterior o como por palabra, como dice el mismo apóstol, y les instaba a que estuvieran firmes. Hoy, hermanos, vivimos situaciones en las que muchas veces, gracias a Dios, nosotros tenemos un lugar donde la palabra del Señor es confirmada con la palabra del Señor, y cada vez que se nos exhorta hay palabra viva, hermanos. Gracias a Dios por eso. No obstante, hay peligros en nuestro alrededor, peligros de que hoy hay comezón a veces de oír y tenemos la oportunidad que a un clic nos conectamos, escuchamos algo que nos pueda sonar bien o pueda tergiversar, o una media verdad que pueda tergiversar lo que ya el Señor nos entregó y ya hemos aprendido. Estar firmes habla de perseverar. Ese es el término en la expresión en el griego, habla de perseverar y estar en pie. Habla de estar seguro, firme. Hijo, mira eso. No esté. Y debemos, hermanos, estar firmes. Firmes no quiere hablar de algo físico, sino que habla de espiritual, habla de la seguridad que tiene que tener nuestro corazón. Habla de hermanos, de no claudicar, de perseverar, constantes, y no ser como recién el hermano nos exhortaba en la palabra del Señor, no ser que con un corazón que la semilla cae en mala tierra, sino que una semilla que cae en buena tierra y persevera y es constante y está firme para que dé frutos. Frutos para la honra y para la gloria del Señor. Así es, mis hermanos. Esta carta
está dirigida a la iglesia de Tesalonicenses en un escenario en donde ellos habían recibido una palabra de Dios, una sana doctrina, pero también en ese momento que habían pasado algún tiempo, poco tiempo, pero había pasado esto, en que habían llegado falsos maestros y habían puesto oídos en la iglesia a falsos maestros y falsos eh, expositores o profetas de la palabra, y habían malinterpretado en algunos puntos la sana doctrina. Como por ejemplo, y usted bien sabe, habían entendido que el Señor iba a venir pronto, que el Señor estaba a las puertas y que siguieran adelante firmes, y ellos dijeron, bueno, no hagamos nada más y esperemos que llegue el Señor. Por lo tanto, pudieron quizás en ese momento ser motivo de burla para algunos, porque la palabra del Señor también es clara, debemos esperar pacientes al Señor, perseverando en su palabra, pero también preocupándonos en un equilibrio de sustentar nuestras vidas, de poder trabajar en su momento, que era lo que ellos habían malinterpretado en algo de la palabra del Señor. Y habla, el apóstol dice, así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido. Eso nos llama a estar firmes, a retener, hermanos, lo que hemos aprendido. El poder gozarnos día a día de la palabra del Señor, lo que el Señor nos da, nos alimentamos de esta sana doctrina y hay que guardarla. Y cuando habla de retener, mire, hace poco justo lo estaba buscando y veía que cuando habla de retener, habla de usar fuerza. Y está diciendo, oye, está hablando en un concepto de usar la fuerza para retener, para agarrar, para poder abrazar, dice, aferrarnos, asir. Habla de retener, de tomar. Él está hablando de retener, dice el apóstol, la doctrina que habéis aprendido. Usa la fuerza, está hablando de que no sea algo simple, sino que es que qué lindo que predicó el hermano, el pastor, pero a mí me encanta esta palabra llevada a cualquier emoción o a cualquier interpretación que no está, eh, no pasa por el colador de la palabra del Señor, no pasa por sino que nos tiende a la emoción, nos tiende a la psicología o al positivismo, y hoy esto está día a día, hermano, en la televisión, eh, las redes sociales, cualquier eh, mensaje que muchas veces llega, que se ve muy sano, muy bien intencionado el mensaje, pero nos está desviando de la sana doctrina, nos está desviando de la verdad, que después finalmente tal vez no te conectas, tal vez no compartes con los hermanos porque es que yo estoy aprendiendo, me estoy conectando a un lugar donde sí me emociono, donde sí siento, donde sí quiero escuchar lo que a mí me gusta. Que el Señor nos ayude, hermanos, a nosotros, como iglesia, ser fieles al Señor, pero como persona, a cada uno retener la sana doctrina, la palabra sana que el Señor nos ha dado. Siempre, hermano, siempre en nuestro entorno. Y uno dice, no, si estamos en una iglesia pura, en palabra, nuestro pastor que se esfuerza en exhortarnos, en guiarnos en la palabra del Señor de una manera muy cuidadosa, en donde la palabra del Señor sea muy bien entregada y haya un estudio adecuado de la palabra del Señor para poder exhortarla y aprenderla. Y nosotros alimentarnos de ella. Sin embargo, como bien les decía, estamos a veces, hermanos, a un comentario, a un clic. Hoy que ni siquiera nos podemos congregar, de escuchar alguna prédica o escuchar alguna doctrina que no nos lleva a la verdad y que nos aleja de la verdad, es una media verdad, y que tiempo atrás conversábamos que lleva en sí veneno escondido que en algún momento nos puede alejar de la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude. Una virtud de nosotros los cristianos, y eso es lo que
la palabra del Señor en muchas ocasiones, usted lo busca en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos manda a perseverar, a estar firmes, a estar constantes. En la oración nos manda en algún momento, nos manda a estar activando, siempre a estar congregándonos, a estar atentos. Pero mire, lo que dice Mateo 24, capítulo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así es, el que persevera hasta el fin. Que el Señor nos ayude, hermanos, y perseveremos hasta el fin, porque todos y estamos aquí y estamos en este momento con nuestro corazón seguro y esperando que un día el Señor va a venir a buscar a su iglesia, que un día el Señor lo va a venir a buscar a usted y a mí, pero el Señor nos recuerda, y el apóstol Pablo también les recordó en su momento a los de Tesalonicenses, estad firmes, guardemos lo que hemos aprendido, hermano, y que guardemos la palabra del Señor. Mire lo que decía la carta anterior en el libro de Tesalonicenses, primera, capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese era el mensaje, era la carta, que el Señor iba a venir por su pueblo, que el Señor nos ayude. Y les animaba, y el Señor en esta tarde nos anima a nosotros. Pronto el Señor viene por su iglesia. Sin embargo, Él busca y va a venir a buscar una iglesia pura, una iglesia santa, va a venir a un cristiano que le cree y que siempre está velando y está esperando, y que siempre que puede está buscando una oportunidad para seguir aprendiendo, conociendo, para seguir buscando la presencia del Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos. Hay que tener cuidado, hermanos. Cuidado con retroceder. Aquí el apóstol dice, estad firmes, hermanos, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Mas el que no está firme, retrocede. Y ponía un título ahí, un subtítulo, cuidado con retroceder, cuidado con que los afanes, cuidado con que el poner oídos a otros, como dice el apóstol en algún momento, a otro evangelio, aunque no haya otro, pero está explicando a otra interpretación, a otras doctrinas, nos va a hacer retroceder. Y ante eso debemos tener mucho cuidado y debemos velar y debemos ver los peligros, hermanos, y que el Señor nos ayude a eso. Y los peligros están a veces hasta en la misma música, y podemos poner música en nuestro hogar, y una música hermosa que tiene un acento especial y que tiene altos y bajos y me emociona y llego a llorar, pero no hay palabra de Dios, no hay profecía en esa música o en esa alabanza. Y la colocamos quizás todo el día en la casa. Y qué emoción, que nos sentimos bien, pero eso es superficial, hermano. Entonces, puede que algo pueda estar pasando ahí, o simplemente nos está gustando escuchar positivismo, o nos está encantando colocar en la televisión mensajes que nos alejan de la sana doctrina. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas? En algún momento le dice en Gálatas 1, versículo 6,
al 9 le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice él, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Mire lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 35, dice, no perdáis vuestra confianza, dice, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Poquito, hermanos, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el Señor nos exhorta, me exhorta a mí en esta tarde a poder despertar, a poder velar y a estar firme y cuidar lo que hemos aprendido, cuidar el regalo que Jesús nos ha dado, que es esta salvación tan preciosa, a cuidar, hermanos, la palabra pura, santa, la palabra de verdad, mis hermanos. Y dice, más el justo, el verso 38, vivirá por la fe. Y si retrocediere, dice la palabra del Señor, no agradará a mi alma. Que el Señor nos guarde, nos ayuda a no retroceder. Yo quiero agradar al Señor. A veces nos cuesta, a veces hay situaciones adversas, pero el Señor siempre nos da una salida y nos llama y a veces nos remece o a veces llama nuestra atención para que vamos a Él y corramos a Él y nos acerquemos a Él. Enmendemos nuestro camino, que el Señor nos guarde. Dice, lo repito, dice, más el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fuerzas, hermanos, y que nuestra fe siga intacta cada día, que nuestra fe siga firme. Usted puede decir es que la pandemia me alejó de la iglesia y al no ir a la iglesia fui perdiendo la fe. Es que como en mi iglesia no se congregan ahora y no puedo ir y no me gusta conectarme porque no escucho mal o porque puedo tener muchos argumentos. No retroceda, hermano, no retroceda. Avancemos y agrademos al Señor. Mire lo que dice el libro de Hechos. Cómo la iglesia primitiva perseveraba. En el primer discurso o la primera predicación que hicieron los apóstoles, libro de Hechos, capítulo 2, verso, lo puede leer usted desde el 36 al 42. Voy a leer para avanzar desde el 40. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciéndose salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira, hermanos, el detalle. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena que llamamos nosotros, ¿cierto? Y en las oraciones. Que el Señor nos ayude, que yo estoy firme. Usted puede decir, yo estoy firme, pero lea este capítulo. ¿Estamos perseverando en la doctrina
y en la sana doctrina? ¿Estamos en comunión unos con otros? A lo mejor ve que el hermano no se conecta y le da lo mismo. ¿Ha llamado o se ha preocupado de orar o se ha preocupado en este año y medio que llevamos de pandemia de algún hermano que tal vez no se ha conectado? Que el problema es de él, porque si él no se quiere conectar, no es salvo y no quiere seguir al Señor. No, mi hermano. La palabra del Señor nos exhorta a alentarnos los unos a los otros, a amarnos, primeramente, a amarnos. Dice la palabra del Señor, ¿cómo conocerán que somos sus discípulos? En que nos amamos los unos a los otros. Para estar firmes, mi hermanos, esto nos rodea, nos guarda estas acciones que primero, que es la palabra del Señor, la comunión unos con otros, sea de manera online nuestra iglesia generó una instancia para poder conectarnos. A veces no podemos por problemas externos o a veces no podemos porque a lo mejor puede tener una actividad, algo, pero tenemos una oportunidad de conectarnos y poder saludarnos, poder interactuar en la iglesia y si no lo hacemos por ahí o a lo mejor no sabe usar la tecnología o no le gusta escribir por el chat, un llamado, un llamado y saludar al hermano y decirle, hermano, te amo, y a lo mejor tal vez no esté esperando que el Señor le hable a su corazón y le diga, llama a este y dile tal cosa, sino un saludo, de manera fraternal, saludarlo, y, y eso también nos va a ayudar a alentarnos los unos a los otros. Que no te importe solo que tú te estés conectado, hermanos. Tal vez hay alguien que no se conecta y que nos preocupe y que no nos dé lo mismo, sino que nuestro deber, su deber, mi deber, no es solo del pastor, sino que nuestro deber es rodear y es llamar, es mostrar amor y es abrazar a aquel que necesita o que está desalentado. La comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, hermanos. Firmes, debemos estar firmes en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles, en la sana doctrina. La palabra del Señor toda dice que fue inspirada por Dios, útil para enseñar y para redarguir nuestra mente, para redarguir nuestro corazón, para corregir nuestros caminos. Y dice el libro de Romanos que el Antiguo Testamento, uno puede decir es que el Nuevo Testamento, y ahí están los apóstoles, pero el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros también. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos dé fuerzas, nos ayude a retener, como decíamos en el significado, de retener lo que hemos aprendido, lo que hemos obtenido, y con fuerzas, así que nadie nos los arrebate. Sabe que el enemigo todos los días quiere disuadirnos, todos los días está esperando dónde nos podemos caer, todos los días está viendo dónde nos podemos turbar. Está buscándonos lo que a nosotros no, esta carne le agrada. Que el Señor nos guarde. El apóstol Pablo se alegraba en algún momento para quienes, para con quienes retenían la sana doctrina, para con quienes guardaban la palabra. Mire lo que dice Corintios 11, verso 2, y dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Que el Señor nos haya así a nosotros y que pueda haber en nosotros un corazón que teme al Señor, que persevera en el temor a Dios, un corazón que no vea un Dios
pequeño no vea un Dios simple o un Dios de los domingos, sino que el Señor pueda ver en nosotros un corazón que le honra, que hay un temor reverente y hay un deseo de reverente de no defraudarlo, de poder agradarle y que Él pueda ver en nosotros un verdadero cristiano y ver en nosotros las características de Dios en nosotros, que vaya viendo que cada día vamos avanzando, cambiando algo en particular. Mira, hermanos, lo que dice el libro en relación a la comunión. Lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, verso 4, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía use conforme a la medida de fe, y si el de servicio, en servicio, y el que enseña, en la enseñanza, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El cuerpo, hermanos, es perfecto y cada parte del cuerpo es necesaria. Que el Señor nos ayude a entender eso. Por ejemplo, el día sábado hay una actividad en la iglesia y hay que trabajar. Hay quienes tienen habilidades para hacerlo. Por ejemplo, en la semana hay que hacer alabanza en el culto familiar y hay quienes tienen habilidades para hacerlo y amemos a los hermanos que hacen la alabanza, amemos a los hermanos que están en el trabajo, amémonos unos a los otros. Usted puede decir que no tengo ni un brillo, pues, pero siempre, siempre hay trabajo en la obra del Señor, siempre, siempre va a haber trabajo en la obra del Señor. Que el Señor nos guarde. Dice el libro de Hebreos, mis hermanos, 10, versículo 23, dice, mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es Dios, mi hermano. Mantengamos firmes, sin que pueda tener altos y bajos, sino que seamos estables, constantes, firmes, porque fiel es el que prometió. Un día, hermanos, esa promesa se va a cumplir. Y cada vez esa promesa está más cerca, mis hermanos. Y consideremos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. La palabra es para mí, estar firmes, sin fluctuar, estar firmes porque fiel es el que prometió. Y el momento en que yo estoy firme, debo también, hermanos, exhortar, alentar a otros. Dice la palabra, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Claro, nosotros nos congregamos, ahí está usted conectado y está saludando, pero vuelvo a insistir, no, en la comunión que debemos tener y en el amor fraternal que debemos tener, haga un llamado, tome el teléfono y llame al hermano que quizás no ha visto, tal vez está enfermo, tal vez está luchado, tiene una prueba y no lo sabe o no lo sabemos y necesita saludarlo, necesita recibir un saludo de parte suya. Que el Señor nos ayude. Y decía entonces el libro de Hechos, ¿cierto? En donde perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el repartimiento del pan y en las oraciones. Muchas veces la oración, todo esto es para estar firmes, mis hermanos. Y muchas veces la oración es el último recurso que usamos. Ya el llamar a orar es gravoso, es para los más ancianos. La oración normalmente es para los más ancianos o para
para el que no tiene nada que hacer, podría decirlo alguien por ahí, pero la oración, hermanos, es una de las acciones más importantes que nos va a permitir estar firmes. Firme yo, firme mi familia, firmes en la iglesia. La iglesia que ora, mi hermano, ve la gloria de Dios. Cuando oremos, eh, no sea algo, hay distintas formas de orar. Tal vez pueda usted orar en su trabajo y estar clamando al Señor y estar en comunión con el Señor. Y puede orar en su casa mientras haciendo el quehacer y puede estar clamando, sin duda hay una comunión ahí constante. Está tomando una decisión y Señor, guíame en esta decisión para que sea conforme a tu voluntad. Pero también hay una oración en intimidad que el Señor quiere que la tengamos. Hay una oración de, de intercesión que también la debemos tener, hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita y nos dé las fuerzas, y el Espíritu Santo nos dé fuerzas para poder también buscarle en oración a nuestro Dios. Como decía, a veces es el último recurso. Hay una necesidad o hay que tomar una decisión y empezamos a consultar en cualquier lugar. A lo mejor en la bolsa, quién sabe o quién puede ver dónde están las acciones mejor evaluadas. A lo mejor empezamos a consultar con un familiar, con un amigo, o empezamos a pedir ayuda con el director con el gerente con algún lugar, y la oración no aparece, la oración no está. Que el Señor nos guarde. Y ya cuando vimos que nada de esto nos resultó, vamos a la oración. Tal vez ahí me resulte. Que el Señor nos guarde, hermanos. El guardar la palabra, la comunión entre nosotros y el amarnos entre nosotros en la Santa Cena y en la oración nos va a permitir también estar firmes, mi hermano. Es un complemento porque cuando lleguemos a congregarnos y que lleguemos a alabar y a bendecir el nombre del Señor va a haber una comunión y esa comunión que va a haber ahí en ese momento en que estemos, nos vamos a gozar y como dice la palabra, quizás saltaremos como becerros en la manada de gozo y de alegría de poder alabar y bendecir junto a los santos el nombre de nuestro Dios. Que el Señor nos guarde, hermanos. Que no haya divisiones nunca, no las hay, que nunca las haya y sigamos orando por eso. Y sigamos animándonos unos a otros. Dice Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor nos guarde. A veces se invita a orar y la verdad es que, como decía, tal vez es gravoso. La iglesia está creando y generó una sala de oración. Te invito, hermano, a que te puedas conectar para estar firme, ¿verdad? Y para congregarnos, que viene es poder conectarnos un rato, saludarnos y el Señor nos va poniendo en comunión. Han habido momentos en que hay oración y el Señor va confirmando cada paso en la oración y se siente la presencia del Señor y la oración, hermanos, nos alienta, nos da fuerza, nos da un oxígeno. Es una forma y es la única forma que tenemos para poder comunicarnos y poder estar eh, entendiendo muchas veces la comunión y la cercanía con Dios. Tal vez se le invita a la oración y le da vergüenza, conéctese igual y diga, ¿sabe qué? Yo quiero clamar y no quiero orar, pero conéctese y hágalo, hermanos, porque y de ahí va a ir quizás aprendiendo, no hay expertos quizás en la oración, no, mejor un poquito, un par de líneas. Y si no lo quiere hacer, no lo haga, pero conéctese y podamos aprender, podamos juntos buscar el rostro del Señor
podamos juntos humillarnos delante de la presencia del Señor, podamos juntos como congregación alabar y bendecir el nombre del Señor, reconocerle como nuestro Señor, darle gracias porque Él nos ha dado a adorar y bendecir el nombre del Señor, interceder por los que necesitan, interceder por cada uno de nosotros. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Perseverar o estar firmes es siempre estar de pie aunque hayan conflictos, aunque hayan dificultades, aunque el entorno esté difícil, como vuelvo a insistir, la pandemia y todo lo que pueda pasar. Pero hoy en la pandemia, después puede ser otra cosa. Y el Señor nos manda y nos exhorta a estar firmes y a estar velando y a estar siempre constantes en la oración. Mira, hermanos, lo que dice en cuanto al resultado mira, justo la ilustración que vamos a dar ahora en el libro de Lucas, capítulo 12, habla del resultado del que no está firme, del que no espera, pero también el contraste del que sí está firme y que sí espera. Que el Señor nos dé gracia. Lucas 12, versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, no será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Que el Señor nos ayude a estar firmes y esperando, a no, hermanos, relajarnos, a no descuidarnos en la espera constante en que Cristo venga por su iglesia. Cuidado, hermanos, hay un relajo enorme, hay un relajo y yo veo en el entorno, veo personas familias, yo creo que usted también las ve, que iban a la iglesia y saltaban y se gozaban y quizás tenían una hermosa Biblia en el camino o iban con hermosas vestimentas a la iglesia, se veían excelentes y preciosos cristianos, pero hoy que no se han podido congregar, dejaron de agradar a Dios, dejaron de buscar la santidad, dejaron de que el enemigo hiciera mella, dejaron de buscar la presencia del Señor. Y claro, ya están esperando que la pandemia termine para poder congregarse de nuevo y ahí nos limpiamos, y ahí nos lavamos y ahí seguimos caminando. Y si el Señor viene ahora, si el Señor viene esta noche, si el Señor viene mañana, si el Señor viene este fin de semana, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué va a pasar con ellos? Veo personas cercanas que cayeron en los vicios, siendo lindos cristianos, que se alejaron de la sana doctrina, porque además se fueron poniendo oído a cosas que eran medias verdades. No, si no importa que a lo mejor tomes y no vas a perder la salvación. Claro, por tomar y por embriagarte puede que no la pierdas, pero tal vez nunca la alcanzaste porque te estás embriagando y la palabra del Señor nos enseña a que debemos cuidar de que no haya desorden, de perder el control de nuestra vida. Que el Señor nos ayude, hermanos. Valoremos las enseñanzas que tenemos, valoremoslas, mi hermano, que nos lleve a la obediencia. Compartámonos, exhortémonos parte de la palabra del Señor. Gocémonos cuando un hermano comparte un texto
y nos llena de gozo, o tal vez busque el momento para leerlo y meditarlo. Gocémonos y podamos alimentarnos, mis hermanos, y podamos ir alentándonos unos a otros. Que el Señor nos ayude. Es que usted puede decir, es que eso ya lo sé, ya lo aprendí, es que eso ya lo predicaron, es que todo eso ya lo sé. ¿Sabe qué pasa con eso que ya lo sé? Es porque, mi hermano, ha entrado orgullo en nuestra vida y no somos capaces de poder entender que la palabra de Dios es viva y no se trata de leer un libro y me lo leí o de escuchar una palabra y ya no la escucho más, porque si van a hablar de estar firmes o si van a hablar de perseverar o si van a hablar de, de la salvación, yo ya sé el plan de salvación del Señor. Siempre la palabra del Señor tiene algo nuevo para nosotros, para mí, para usted, siempre tiene algo nuevo. Y hemos aprendido los atributos de Dios estos días en la serie que estamos aprendiendo de Dios y nos hemos maravillado de cómo hemos aprendido algo nuevo o algo distinto y no el Dios, como decía el siervo de Dios el otro día, que nos hemos construido en nuestra cabeza, sino que quién es el verdadero Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, mis hermanos, a poder amar su palabra, a poder amar, poder conectarnos porque algo voy a rescatar, porque algo voy a aprender de la palabra del Señor. No sé si ya lo dije alguna vez, pero recuerdo un pastor, tenía como 70 años y era un hombre que había predicado y tenía como 40 años como pastorado y cada vez que se sentaba en la iglesia, y es verdad, lo conocíamos, y había un niño, había un joven predicando, había alguien que recién estaba aprendiendo a predicar y él decía, como pastor decía, vamos a ver, y con sus ojos llenos de lágrimas decía, ¿qué es lo que nos va a enseñar el Señor hoy? Un hombre que conocía la palabra del Señor, tal vez al revés y al derecho. Había leído la Biblia 2 o tres veces completa, pero decía, vamos a ver qué nos va a enseñar el Señor. Usted puede decir ahí, y el orgullo en nuestro corazón a veces dice, pero si este hermano no, nunca ha predicado, si este hermano no lo veo, si este hermano, ¿qué me va a enseñar si no ha hecho un estudio, no ha hecho un estudio en un seminario, quizás no ha hecho teología, ¿qué me va a enseñar? Siempre, hermano, la hermana, cuando hablo hermanos, hablo hermanas también. Eh, Cuando se abre este libro con temor a Dios, y yo lo escucho también con temor a Dios, algo vivo viene a mi vida, mi hermano. Y la palabra empieza a ser vida, porque es viva y es tan maravillosa que empieza a redarguir. Dice la palabra del Señor, nunca vuelve vacía. Pongamos oído, mis hermanos, a la sana doctrina, retengamos y afirmemos, abracemos lo que el Señor nos ha dado como sana doctrina. Busquémosle cada día más de corazón, mis hermanos. Para ir terminando, dice 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Dice, así que, hermanos míos amados, dice el apóstol, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor y siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, mi hermano. Que el Señor nos guarde. Isaías 26, capítulo 3, mire lo que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor nos ayude, que el Señor llene de paz nuestra vida, nuestro corazón, y eso va a pasar, mi hermano, cuando confiemos y estemos firmes en lo que el Señor, en la sana doctrina, en la palabra del Señor y en nuestra confianza en Dios. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó
y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirmen toda buena palabra y obra. Que el Señor nos guarde, que el Señor confirme su palabra en nuestras vidas. Invito a que oremos al Señor. Muchas gracias, Padre eterno, Dios bueno, fiel, el que prometió es usted, Señor. Aquí estamos como iglesia, Padre, aprendiendo, Señor, y entendiendo la importancia, Padre, de estar firmes, velando en oración todo el tiempo, estar firmes en tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra, Padre, nos alienta, su palabra nos da esta confianza y esa seguridad de que usted pronto viene por nosotros. Sus promesas, Señor, son fieles y verdaderas, y ayúdenos a estar firmes. Denos sabiduría, denos gracias, Señor, para estar seguros y estar afirmados en ti y en tu palabra y en tus promesas, Señor. Guárdanos de caer en el entorno, de caer en oír falsas doctrinas. Guárdanos, Señor, de caer en esta comezón de oír, Señor, fábulas, oír otras cosas, Señor, psicología. Líbranos, ayúdanos, oh Señor, de todo el falso evangelio que hoy se está entregando. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hijos, oh Señor, y ayúdanos, Padre, a amarte, a conocerte, a buscarte cada día más en la palabra del Señor. Amamos, Padre, confirme su palabra en nosotros y gracias por su amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Me despido. Que el Señor les guarde. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, sus vidas. Les recuerdo que mañana a las 19 horas se transmite la reunión, la tercera reunión, hijo. La reunión juvenil de Latinoamérica, donde estará la hermana Janet Arroyo, y también oremos por nuestros pastores que van a estar de anfitriones, que el Señor los guarde, les llene de gracia y todo sea perfecto para la gloria del Señor. Todo sea perfecto para la honra y para la gloria del Señor. El domingo, hermanos, nos conectamos ahí para aprender, seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Y este sábado, tenemos construcción y podamos ir, hermanos, si usted puede, hágase el tiempo para ir a construir y para poder ir a hermosear la casa de Dios. Les amo, hermanos, que el Señor los guarde y que estén muy bien. Hasta luego.